Padre amado, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Te bendecimos, Padre, te adoramos. Solo tú eres bueno, Señor. Solo tú eres digno de recibir toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Ponemos este tiempo en tus manos. Habla a nuestros corazones, revélanos, Padre, tu perfecta voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez te has sentido como que estuvieras en medio de una tormenta en tu vida? Hay una historia en el libro de Hechos. Habla de un naufragio. Dice Hechos 27:14. Pero no mucho después, desde tierra, comenzó a soplar un viento huracanado y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Y habiendo recorrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquifre y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos a los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Y bueno, pues aquí es Pablo, y si miramos las circunstancias, él estaba preso en un barco que estaba en medio de un huracán. El timón no podía sostener la fuerza del viento y ocasionó que el barco quedara a la deriva. Había riesgo de que el barco chocara con las rocas. No había esperanza de sobrevivir. Estaban en ayuno, pues no habían comido. La tormenta duró unas 2 semanas y era un barco grande. Dice más adelante que aproximadamente tenían 276 personas. Y bueno, a veces no podemos ver las misericordias nuevas porque solo tenemos ojos para las circunstancias. Yo quise hablar en esta ocasión de la tormenta por la que Pablo naufragó, porque nosotros en la vida vamos a pasar por tormentas. Estar en prisión es una tormenta por la que ustedes están pasando. ¿Y cómo podemos aferrarnos a la palabra de Dios en medio de nuestras propias tormentas? ¿Cómo podemos cultivar una fe inquebrantable como la que manifiesta Pablo en este pasaje? Vemos que las adversidades son grandes maestros que nos transforman. A veces las tormentas llegan a nuestra vida sin previo aviso y llegan con olas gigantes que golpean nuestro barco con tanta fuerza que ponen en riesgo nuestra estabilidad. Hay vientos huracanados que hacen que nuestro barco pierda el control y podemos experimentar miedo, ansiedad o frustración. Escuchamos esa voz en nuestra mente que dice: siento como si estuviera a la deriva en un mar de dudas. Estoy atravesando un momento tan difícil que no sé si saldré adelante. Siento que estoy cargada con un peso demasiado grande y estoy buscando la fuerza para seguir adelante. Pero
¿Qué debemos recordar cuando somos probados? Debemos recordar que las pruebas nos purifican, nos santifican. Las pruebas nos transforman, nos ayudan a crecer espiritualmente porque nos fortalecen. No somos los mismos después de una prueba. Dice Santiago 1: Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Pero ¿qué debemos hacer para mantener la fe en medio de la tormenta? Vamos a ver aquí 7 consejos para mantener nuestra fe en medio de la tormenta. Número 1: tener en nuestra memoria las verdades de Dios en los tiempos difíciles. Recuerda las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas. Recuerda esas promesas y confía en que Dios las cumplirá. Dice Isaías 43:2: Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. También nos dice Salmos 119:50: Tus promesas me dan vida, me consuelan en medio de mi angustia. Número 2: la oración y la intercesión. La oración y la intercesión nos consuelan en momentos de incertidumbre. Es necesario llevar a Dios nuestro llanto porque cuando estamos pasando por tribulación y angustias, nos llenamos de cargas emocionales y de dolor. Pablo oró por la seguridad de todos los que estaban en la nave y Dios respondió a su oración. La oración nos produce confianza y valor cuando las cosas parecen abrumadoras. Dice Romanos 12:12: Regocíjense en la esperanza, tengan paciencia si sufren y nunca dejen de orar. Número 3: mantén la calma. No te dejes llevar por las emociones, concéntrate en lo que es importante. La tormenta puede parecer abrumadora, pero recuerda que es temporal. Esta prueba que estás pasando es temporal. No durará toda la vida, las tormentas son temporales. Mantén la calma y recuerda que Dios tiene un plan más grande para ti, incluso cuando las cosas no salen como las esperabas. Dice 2 Corintios 4:8-9: Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. A veces cuando estamos pasando por alguna crisis podemos tomar malas decisiones basadas en nuestras emociones, en lugar de esperar en Dios. Recuerda que sin importar las circunstancias, Dios está en control. Dios está en control de tu situación. Aun cuando adentro de la prisión solo veas muros a tu alrededor y no haya una esperanza, Dios tiene control de tu situación. Dios conoce tus circunstancias. Otra respuesta a la crisis puede ser la parálisis. Dice aquí la historia que hacía 2 semanas que prácticamente no comían nada. El temor los había inmovilizado. Con 2 semanas sin comer no iban a poder nadar si tuvieran que hacerlo. Pero Pablo no queda paralizado por la crisis, sino que come con toda tranquilidad. Número 4 dice: confía en la soberanía de Dios. Dios es soberano y está en control de todas las cosas. Confía en que Él sabe lo que está haciendo y que tiene un plan para ti, incluso cuando no entendemos sus planes. Cuando yo estaba leyendo esta historia en el libro de los Hechos,
Me vino a la memoria una otra historia que se relata en el Evangelio de Mateo unos 30 años atrás. Esto viene en Mateo 8, 23 al 26, que dice: y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. En medio de la tormenta, Jesús dormía. Aquí está la debilidad de la humanidad y la fortaleza de la fe. Jesús se fue a dormir porque aquel bote estaba en manos de su Padre y Él lo cuidaría. Algunas veces lo mejor que podemos hacer es irnos a la cama. Si estás preocupado o no puedes hacer nada, vete a dormir. Es la cúspide de la fe poder despojarnos de toda preocupación y sentir: si el Señor se preocupa por mí, ¿por qué no habría de dormir? Es obvio que Pablo conocía este pasaje de Mateo y además me atrevo a asegurar que lo predicaba. Pablo no se rindió ni perdió la fe incluso cuando la situación parecía desesperada. Él animó a los demás a tener buen ánimo y a confiar en Dios. Dice Hechos 27:33. A la madrugada Pablo pensó que todos debían comer algo y les dijo: hace 2 semanas que solo se preocupan por lo que puede pasar y no comen nada. Por favor, coman algo. Es necesario que tengan fuerzas, pues nadie va a morir por causa de este problema. Luego, Pablo tomó un pan y oró delante de todos, dando gracias a Dios. Partió el pan y empezó a comer. Todos se animaron y también comieron. Aquí vemos que Pablo creyó en Dios cuando no había nada más en qué creer. No era una fe para las buenas, él creyó en Dios en medio de la tormenta, cuando las circunstancias eran las peores. Y es que Pablo tenía la seguridad de que Jesús estaba con él en ese barco. Y Jesús está conmigo en mi barco también. Jesús está contigo en tu barco. Así que no temas. Número 5, recuerda las victorias pasadas. Recuerda lo que el Señor ha hecho en el pasado y confía en que puede hacerlo de nuevo. Meditar en lo que Dios ha hecho en tiempos pasados nos fortalece para poder esperar en lo que Él hará. Si no recordamos, no podremos confiar en sus promesas. Dice Salmos 77:11. Prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. Número 6, mantén la gratitud. Mantén la gratitud aunque la tormenta sea difícil. Siempre hay algo por lo que estar agradecido. Mantén la gratitud y enfócate en las bendiciones que Dios te ha dado. Dice Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Cuando somos agradecidos, siempre habrá gozo en nuestro corazón. Siempre habrá algo por qué darle gracias. Y si no sientes por qué dar gracias, da gracias por esa prueba. Dale gracias a Dios por esa prueba. Dile: Señor, te doy gracias, porque aunque no entiendo lo que estás haciendo, sé que tú tienes un propósito para esto que estoy viviendo. Número 7, no desperdicies tu dolor. Dice Hechos 28:3. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. A esto es a lo que yo llamo lloverte sobre mojado. Pablo había sobrevivido a la tormenta y ahora una serpiente venenosa lo muerde. Dios permite que seamos probados para ser canal de bendición para otros. Porque cuando Pablo sobrevivió a eso,
pudo ser testimonio del poder de Dios y como resultado, Pablo no ocultó su confianza, sino que proclamó su fe con aquellos que no compartían su fe. La fe de Pablo era firme. Pablo creyó a Dios aun cuando las circunstancias exteriores le habían hecho perder toda esperanza de salvarse. La fe de Pablo lo llevaba a tener una esperanza contra todo pronóstico. Nuestra fe puede alcanzar nuevas alturas si permitimos que el Espíritu Santo nos ayude a aceptar su intervención sobrenatural. Corrie ten Boom, una misionera sobreviviente a un campo de concentración nazi en Holanda, dijo: puede que nunca sepas que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús sea todo lo que tengas. Y yo quiero terminar esta lección con el Salmo 121. El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Nunca permitirá que resbales, nunca se dormirá el que te cuida. El Señor cuida de Israel y nunca duerme. El Señor te cuida y te protege, el Señor está siempre a tu lado. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te cuidará de todo mal, guardará tu vida. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El Señor te cuida y te protege, el Señor está siempre a tu lado. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Yo quise darles este mensaje porque yo sé que se vienen fechas muy vulnerables. Yo sé que pasar la Navidad dentro de la prisión no es algo que les cause gozo en el momento. Y sé que estar lejos de la familia a veces es lo que más duele. Duele estar lejos de tu familia. Duele no poder convivir en esas fechas en las que todas las familias se reúnen. Pero Cristo está con ustedes. Cristo está en tu barca. Cristo sabe tu dolor. Cristo conoce tu aflicción. Y Él tiene un plan. Mantén la calma, aunque no conozcas el propósito, aunque no entiendas los planes, mantén la calma. Dios te dará un propósito para eso que estás viviendo y Dios te mostrará el propósito por lo cual está permitiendo que tú atravieses ese dolor y que nuestro dolor nos ayude a ser canal de bendición para aquellos que no conocen a Cristo. Compartamos nuestra fe en estas fechas. Compartamos nuestra fe con aquellas y aquellos que están sufriendo. No guardemos silencio, porque hay alguna persona que necesita esa palabra de fe y esperanza y tú se la puedes dar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a ser canal de bendición, que no desperdiciemos nuestro dolor. Ayúdanos a confiar en ti, aunque no entendamos los planes y propósitos que tú tienes. Ayúdanos, Señor, aunque las circunstancias sobrepasen nuestro entendimiento. En el nombre de tu bendito Hijo Jesucristo, en ti confiamos. Amén.